Formación cívica y ética. Expresiones juveniles. Les saludo cordialmente, queridas y queridos alumnos de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado. Soy la profesora Patricia y les doy la bienvenida a esta sesión que se titula Expresiones Juveniles, en la que tocaremos puntos importantes para su desarrollo personal. Antes de comenzar, te recordamos que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos constantemente con agua y jabón para evitar enfermedades y contagios. En esta sesión profundizaremos en la diversidad de identidades, en sus expresiones y en cómo éstas influyen en la construcción de tu identidad. También conoceremos algunos derechos culturales asociados. Te invitamos a que te sientes cómodamente y prestes atención a la información que juntos analizaremos. Ten a la mano tu cuaderno o una hoja y un bolígrafo o un lápiz, ya que en esta sesión realizaremos algunas actividades y deberás hacer algunas anotaciones sobre la información que vayamos tratando a lo largo de la sesión. Si tienes discapacidad visual, prepara tus hojas Leyer, tu punzón y tu regleta. Adicionalmente, necesitarás una regla para construir una tabla que deberá tener 3 columnas y cuyo contenido te indicaré más adelante. Te pido que, por favor, a lo largo de la sesión, anotes por lo menos 5 ideas sobre el tema que estamos revisando. En este momento de tu vida como adolescente, estás consolidando tu identidad. Por ello, es importante que reflexiones sobre la diversidad de formas de ser y de las diferentes expresiones que conforman las identidades juveniles, que son igualmente válidas y deben respetarse. La identidad se conforma a partir de la interacción con otras personas y grupos. En la construcción de la identidad intervienen diversos componentes y elementos sociales que heredamos, como los valores familiares, las tradiciones, la organización social o la nacionalidad, y aquellos que elegimos, por ejemplo, la forma de hablar, las amistades, los pensamientos propios. ¿Alguna vez habías pensado qué tantas cosas influyen en nuestra forma de ser? Desde que somos bebés, tenemos contacto con muchas de esas cosas, pero muchas otras las vamos seleccionando en nuestra vida diaria. Por ello, debemos formarnos un criterio y saber por qué aceptamos o rechazamos ciertas características y formas de pensar. Como puedes darte cuenta, cada individuo construye su identidad desde el autoconocimiento y desde lo social. La identidad es específica para cada uno de nosotros, pero son diversos los aspectos que inciden en ella. Una persona puede pertenecer o identificarse con varios grupos. Por ejemplo, una sola persona puede tener características que lo identifiquen como adolescente, migrante e indígena a la vez. Reflexiona con qué otros grupos te identificas, además de tus amigos o tu familia. Piensa si tú perteneces a varios grupos o si hay alguno con el que te sientas más cercano o afín. Recordemos que la identidad es un conjunto de expresiones que caracterizan a un individuo o a un grupo de personas que les permiten identificarse y a la vez diferenciarse de otras personas o colectivos. La identidad se va conformando con las experiencias y aprendizajes que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, debido a la interacción que hemos tenido con otras personas y grupos sociales y culturales también. Pero entonces, te preguntarás, ¿a qué me refiero con identidades juveniles y sus formas de expresión? En el mundo y en México existen diversas identidades juveniles. Se llaman así porque es como los jóvenes se identifican mediante determinadas expresiones que les caracterizan. Hay identidades juveniles que se manifiestan mediante sus expresiones, que son fácilmente reconocibles.
a las cuales se les asignan nombres representativos, tales como escatos, punks, emos, gamers, otakus, rockabilis y muchos otros. Ahora, piensa en tu comunidad o en tus compañeros de escuela, tus conocidos o familiares. ¿Qué identidades juveniles identificas o recuerdas? Reflexiona si tus amigos pertenecen a alguno de los grupos que vimos anteriormente. ¿Y qué características les distinguen? Algunas veces nos identificamos con un grupo de personas por nuestra forma de vestir, por nuestros gustos musicales u otros rasgos. Mientras observas las siguientes imágenes o escuchas su descripción, te invito a reflexionar sobre qué relación tienen estas expresiones con la identidad. Por ejemplo, una de las expresiones es la vestimenta. En la imagen se observa que los adolescentes coinciden en el tipo de prendas que están usando. En esta imagen vemos una representación de la diversidad juvenil y sus expresiones artísticas. En esta otra, vemos que el tipo de deporte o actividad física que se practica es otra expresión que fortalece la identidad, ya que se comparten gustos similares con otros jóvenes con interés en ejercitarse. Otro ejemplo es la forma de expresarse, como es el caso de la lengua de señas, que además de facilitar la comunicación, es una expresión que da identidad a los jóvenes con discapacidad auditiva. Existe otra forma de identificar las expresiones de un grupo juvenil, como es el lenguaje. Presta atención en las palabras que se emplean y en la forma de expresarse, de acuerdo con la persona que están hablando y el contexto. Esta es otra forma de definir las identidades juveniles. Vayamos al siguiente video. ¿Qué onda, tía? ¿Todo bien por acá? La semana pasada se puso bueno el cotorreo por el cumple del primate Moncho. ¿Cuándo te das un volteón por estos rumbos, tía? ¿Ustedes entendieron? ¿Cómo le hablan ustedes a sus abuelos, a los niños, a sus papás y a las personas mayores en general? Acompáñenme a analizar la diferente forma de hablar de los jóvenes en diferentes contextos. Profesor, no podré reunirme con mi equipo para terminar el trabajo que nos dejó porque mi mamá va a trabajar este fin de semana y me quedará a cuidar a mi hermano. ¿Podemos entregarlo el miércoles? Está bien, no te preocupes. Gracias, profesor. Perdón. Oye, Karen, mi jefa va a chambear este fin, así que me toca echarle ojo al morro y no podré darle al trabajo que nos dejó el prof. Ya le comenté y dijo que no hay bronca, podemos entregarlo el miércoles. Ay, qué bueno. Oye, Karen, dile que te hable con la misma propiedad con la que le habló al profe. Bueno, es que Karen es de confianza, agarras la onda, ¿verdad? Claro, es normal que hablemos de una manera entre nosotros y de otra con los profesores, con nuestros papás o con los adultos que no conocemos. Ah, eso sí, según el sapo y la pedrada, cada vez que hablo con mi abuelita tengo que fijarme bien cómo le explico las cosas para que me entienda. Sí, es cierto, cuando voy a justificar una falta en control escolar hablo de una manera y cuando estoy con mis cuates hablo de otra. Bueno, también depende del lugar en el que estamos. Por decir, cuando estamos en una fiesta, hablamos de una forma distinta a cuando estamos en la clase. Mi papá dice que los jóvenes hablamos así para formarnos una identidad propia, pertenecer a un grupo y distinguirnos de otros. Nunca lo había visto de esa forma. Ahora que lo dices, me he fijado que muchas veces hablamos como nuestros amigos o como las personas que vemos en la televisión o escuchamos en la radio. Eso está muy bueno, pero ¿por qué hablamos de muchas maneras? A ver, revisen tu cel. Encontró las variaciones, producto de la lengua, con factores como estatus social y nivel educativo, región de donde proviene, ocupación, edad y sexo. Ah, claro, ¿recuerdan cómo habla la chava de la canción La Niña Fresa? Que se le antoja la reina, la niña fresa. Ash, un banana split en buena onda, ¿no?
Me llama la atención como mi primo de Tijuana dice, ¡está bien buena la party! A mí me encanta cómo habla mi tía la psicóloga. Es súper clara, concisa y siempre domina el tema del que habla. Muy bien, familia. Superemos el pasado tormentoso de nuestros progenitores y mejoremos nuestras acciones cotidianas. Sí, a mi primo de 4 años le tengo que repetir varias veces las cosas y a veces le explico con juegos y canciones. Y hay otros factores que también determinan la forma en la que hablamos. Escuchen. Una de las formas de identificar el habla juvenil es observar el léxico o frases que usan los jóvenes. Es claramente distinguible, porque el vocabulario se adapta a sus necesidades, a su ámbito social y cultural, así como a las tendencias de la época y a la tecnología, como el lenguaje de las redes sociales. Sí, denme un like. Vamos a ver otros ejemplos. Qué bueno que la pasaron bien en el cumple del primo Moncho. Me saludas a tus papás y te mando un abrazo apretado. Era para mi sobrina Laura. ¿Cómo le contarían ustedes su fin de semana a su abuelo y a sus sobrinos? Los reto. Adiós. ¿Qué te pareció el video? ¿Coincides en que el lenguaje es una expresión de la identidad y en particular de las identidades juveniles? Como pudimos ver en las imágenes y en el video, hay diferentes expresiones que caracterizan y dan como resultado la diversidad de identidades que asumen los jóvenes. Cabe aclarar que, si bien hay identidades que podemos observar principalmente en zonas urbanas, la realidad es que existen en todos los diferentes grupos humanos y contextos. Son identidades que enriquecen la diversidad cultural de las sociedades. Por ejemplo, las expresiones artísticas como la danza o la música de su cultura son expresiones que conforman la identidad de los jóvenes, como sucede en los pueblos originarios. Sin embargo, algunas de las expresiones juveniles no son tan evidentes o marcadas, como son el compañerismo, las formas de convivencia, las experiencias, entre otras. Otro ejemplo son los jóvenes migrantes. Ellos comparten gustos por la gastronomía de su lugar de origen, las formas de saludarse, las tradiciones, entre otros aspectos. Ahora, piensa en qué formas de expresión compartes con tus amigos. ¿Te identificas con algún grupo juvenil en específico o con varios? Ten en cuenta que la pertenencia a un grupo no es aceptar cualquier costumbre o tradición. En ocasiones, estas pueden implicar la violación a un derecho humano o un daño a la integridad de las personas. En estos casos, es necesario poner en práctica tu juicio crítico y optar por valores que protejan la dignidad. Todas las culturas son cambiantes y pueden evaluarse para decidir lo que se conserva o lo que se debe cambiar. ¿Recuerdas que al principio te dije que haríamos una tabla de 3 columnas? Bien, ahora te invito a hacer un ejercicio de reflexión sobre la información que hemos visto. En tu cuaderno puedes hacer 3 columnas o dividir la hoja que tengas en 3 partes. Pon en una el título Mis amigos, en la otra Yo y en la última columna Mi familia. ¿Estás lista o listo? Por lo pronto, comencemos con la columna Mis amigos. Puedes escribir o dibujar en ella las características que ellos tienen, sus gustos musicales, tipos de vestimenta que les agrada, el lenguaje que usan, así como otras expresiones. Si se te dificulta escribir, realiza un pequeño collage. En la columna Yo, escribe o dibuja aquellas características o formas de expresión que compartes con ellos. Piensa en qué te hizo integrarlas o adoptarlas como parte de tu forma de ser. Pensemos que algunos grupos tienen expresiones más marcadas o reconocidas que otros, como lo vimos al principio del programa. Sin embargo, no necesariamente tienes que pertenecer a un grupo para tener una identidad juvenil, ya que manifiestas tu identidad mediante ciertas expresiones que compartes con tu grupo de amigos o conocidos.
La tercera columna servirá para que registres la información relativa a tu familia. Piensa en sus tradiciones, hábitos, formas de hablar, de relacionarse. Luego, escribe en la columna Yo, cuáles replicas tú y por qué. Un ejemplo es el siguiente. Mis amigos son carismáticos, les gusta leer y ver videos, pero también les gusta bailar. Entre ellos son muy unidos y se apoyan mucho siempre que tienen un problema. También son muy creativos. Cuando nos toca realizar proyectos, tienen ideas geniales y únicas. Se visten generalmente con ropa deportiva, porque para ellos es la más cómoda. Además, siempre están jugando fútbol o alguna otra cosa. Por ello la necesitan. Su lenguaje es muy gracioso, porque uno nunca sabe si le están hablando en serio o están bromeando. Mi familia es muy alegre. Todo el tiempo lo reciben a uno con una sonrisa. Además, bromean mucho. Celebran todas las tradiciones y fechas importantes, como las fiestas nacionales o los cumpleaños de cada uno. En la casa sabemos que es importante cuidar el agua. Por eso hacemos pequeñas cosas entre todos para evitar gastarla, como bañarnos por periodos cortos o juntar el agua de lluvia para regar las plantas cuando no llueve. También nos organizamos para hacer las actividades de la casa, como lavar los platos, barrer, lavar los baños, entre otras cosas. Todos nos llevamos muy bien entre nosotros, porque hablamos de nuestros problemas para buscar soluciones juntos y nos procuramos el uno al otro. También somos muy unidos. Viendo las características de mis amigas y amigos, las de mi familia, puedo decir que yo también soy muy alegre y carismático. Me gusta contar anécdotas y hacer bromas. Comparto con todos ellos la alegría de vivir, de estar juntos, apoyarnos y divertirnos. También comparto el gusto por realizar actividades físicas y recreativas. Bailar y nadar son mis favoritas. Me gusta estar con mi familia y mis amigos y convivir lo más que puedo con ellos. Relacionado con lo que hemos visto, es importante que sepas que existen derechos culturales que como personas podemos ejercer, reconociéndonos como parte de uno o varios grupos que nos dan identidad. Recuerda que a cada derecho corresponde una obligación. Todas y todos debemos respetarlos, basándonos en la dignidad. Vayamos ahora al siguiente video. Para empezar esta clase vamos a preguntarnos, ¿qué reconozco de mi entorno como expresión artística o cultural? Para esta sesión es necesario conocer conceptos como cultura, diversidad cultural, derechos culturales y promotor cultural. La UNESCO define como cultura al medio de transmisión de conocimiento, pero también el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como presente. Mediante la cultura, las sociedades y las naciones reconocen el valor de su patrimonio natural y construido, y las comunidades expresan la importancia de sus usos, representaciones técnicas y conocimientos para afianzar su sentimiento de identidad y continuidad. La UNESCO define la diversidad cultural como la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y las sociedades que, al manifestarse, transmiten y preservan el patrimonio cultural de la humanidad. Estas formas son la pluralidad histórica de los grupos étnicos, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el arte y la artesanía, entre otras actividades que expresan los grupos sociales. Reconozcamos la manera particular que cada grupo y sociedad tienen de ver y percibir el mundo, así como su manera específica de solucionar problemas, de asignar valores, cualidades y roles, los cuales generan una identidad cultural única que debe ser respetada. Los derechos culturales son fundamentalmente derechos humanos que aseguran el disfrute de la cultura en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Son derechos que garantizan que todas las personas y las comunidades
tengan acceso al arte y a la cultura y que participen en la actividad de su elección. Los derechos culturales están relacionados con la lengua, la producción y participación cultural y artística, la preservación del patrimonio cultural y los derechos de autor. Son derechos que están relacionados con el respeto a la identidad individual y colectiva y al acceso de las minorías a la cultura. ¿Cuáles son las expresiones culturales que pueden identificar en México y en la comunidad donde ustedes viven? Los monumentos históricos. La Constitución mexicana y otros documentos escritos. Sí. Festividades como la Flor Más Bella del Ejido, que se realiza en Xochimilco, de donde soy originario orgullosamente. Sí, la comida típica de cada región de México, como las columnas michoacanas, los papachiles yucatecos, las jericayas tapatías. ¡Ay, qué rico! Ya me dio hambre. Sí, están ricos. También están los platillos regionales. El idioma español y las lenguas que se hablan en México, por ejemplo, el náhuatl, el zapoteco y el mije. Sí. La variedad de flora y fauna que vive en todo el país. Sí. Como vimos en el video, la diversidad cultural es importante porque es resultado del patrimonio humano pasado y actual. Se relaciona con la pluralidad étnica, las lenguas, las costumbres, las tradiciones, entre otras. Son manifestaciones que están avaladas por los derechos culturales y tienen relación con la diversidad de identidades y sus expresiones. Ahora, veamos la siguiente diapositiva para que reconozcas la importancia de estos derechos en México, sobre todo porque se relacionan con las distintas identidades y sus expresiones. Es importante que sepas que estos derechos fueron aprobados por el Congreso de la Unión en la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2017. En dicha ley se manifiesta que toda persona tiene derecho a elegir su identidad cultural e identificarse con las comunidades de forma libre y a la libertad de expresión. También establece que se debe tener respeto por la diversidad cultural. Recapitulemos. En esta sesión nos hemos enfocado en el reconocimiento de la diversidad de identidades juveniles y sus expresiones, con el fin de contribuir a consolidar tu identidad. Recuerda tener una postura crítica sobre la influencia que tienen diversos elementos o actores en ti y en las decisiones que tomas. También recuerda que formar parte de un colectivo no significa ser, pensar y actuar igual que los demás, sino reconocer que todos sus integrantes son iguales en dignidad humana y derechos, a quienes debemos respetar sin perder de vista que cada uno de nosotros tiene individualidades que nos caracterizan y nos hacen únicos. Te invito a que consultes tu libro de texto para que conozcas otros ejemplos que se plantean en relación con las identidades juveniles, pero en particular las que influyen en ti. Platica también con tus familiares sobre la diversidad de identidades juveniles que existían cuando ellos tenían tu edad, pues también formaron su identidad influenciados por sus amistades, su familia, y con base en sus experiencias, pídeles que te cuenten sobre ello. También te invito a que comentes con tu familia el significado de la frase. La cualidad que comparten todas las identidades se llama dignidad. Anótala. Aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos la próxima semana aquí en Aprende en Casa 2. Les invito a que continúen aprendiendo y, por supuesto, a que sigamos adelante en este ciclo escolar. Cuídate y cuida a tus seres queridos. Hasta la próxima.